Soy María Augusta Iturralde. Este es el podcast Lo que tú creas. Hace algunos años me mudé a vivir en Madrid y uno de los privilegios que tengo al vivir en esa ciudad es la posibilidad de visitar sus museos más importantes. Semana tras semana voy, repito, conozco y comparto, pero no como turista, sino como guía. Esa ha sido una de las sincronías más importantes y maravillosas que he tenido en la vida. Esta oportunidad de ir a las colecciones más importantes de la historia del arte y compartirlas con familias, abuelos, parejas, familias con niños, gente de diversas partes del mundo que habla diferentes idiomas y hacer un recorrido con ellos, recorrido que ellos eligen o contratan con la idea de chequear un tema más en su lista de viajes. Poca gente acude solamente por el arte, pero muchos acuden porque es el deber ser, es lo que hay que hacer en una visita a esta ciudad. Ese trabajo es un trabajo que yo considero un privilegio, pero no solo por el hecho de visitar las colecciones o de acudir a los museos, sino por ser testigo de un momento extraordinario, que es todas las veces diferente. Las personas van, escuchan, aprecian, pero siempre hay algo, hay un momento en el que una persona conecta con una obra que le captura, que captura su atención. He tenido sorpresas grandísimas, obras que yo ni siquiera me había percatado que estaban ahí, le han llevado a personas hasta las lágrimas. Y eso me ha llevado a entender que hay ese momento de creación de un significado que es un acto de creatividad muy poderoso, es un acto de creatividad muy, muy personal. Yo llegué a esto casi sin buscarlo, como suelen llegar las cosas que terminan importando mucho. Y en ese espacio y en ese acto creativo, a la hora de darle significado a una obra de arte, sucede algo que cambia la vida de las personas. Y es de eso de lo que quiero hablar hoy. Y para hablar de eso me acompaña Carlos Palacios. Carlos Palacios es arquitecto y fotógrafo. Carlos, que si me permites llamarte Charlie en esta conversación, es además el gestor y promotor de Story Lab, donde estamos teniendo esta conversación hoy. Así que bienvenido, Carlos. Carlos cree en el arte como motor de cambio en la sociedad. Ahí encontramos una coincidencia. Hola María Augusta, gracias por este espacio. Bienvenido a tu casa. Gracias. Story Lab. Carlos, Charlie, hablemos de creatividad, hablemos de arte, hablemos de fotografía. Pero con esas tres ideas, hablemos de la primera historia que tú tienes aquí para contarme. Como arquitecto, llegas un día a la conclusión de que el arte es capaz de transformar la sociedad. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, yo comencé mis estudios de arquitectura, ¿no es cierto? Esa es mi profesión, en 2012 y siempre tuve esta pasión de fotografía, ¿no? Desde niño. Pero claro, nunca sentí propiamente al arte. Nunca lo sentí, nunca lo entendí o creí entenderlo realmente. Y lo veía como algo que adornaba paredes o espacios, realmente. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Más adelante, en mis estudios, yo voy a Portugal a continuar mis estudios de arquitectura y llega una época donde entro en una depresión muy fuerte. Y bueno, obviamente hubieron muchas personas, muchos amigos, familia que me fueron apoyando en este tema. Sin embargo, encontré en el arte y en el proceso creativo de crear, ¿no es cierto?, una forma de expresión, de expresar realmente lo que tenía adentro. Y ese fue un refugio que me permitió primero entender qué era lo que me estaba sucediendo dentro y poder salir de este espacio, porque es un espacio
tal vez muy, muy oscuro, que muchas personas tal vez lo pasan, y es tan oscuro que a veces, si uno no logra frenarlo, pues llegas a considerar inclusive temas muy fuertes, como lo consideré en mi caso, que fue inclusive la consideración de quitarme la vida. Ujú, ujú. Ese momento de oscuridad de pronto encuentra en ti un, un espacio mínimo de luz, ¿no? Que es el lente de la cámara. Y ese momento de estar tú, tu cámara y un espacio, te permitió ver probablemente fuera de esa oscuridad que tenías dentro de ti. ¿Qué es lo que fuiste descubriendo en ese acto tan íntimo del momento creador? A ver, aquí creo que se junta un poco también el tema de la arquitectura, y obviamente la fotografía, porque entra ese rayo de luz, como entra a través del lente. Y claro, cuando tú ves a través de ese visor, logras ver un encuadre y todo se vuelve un poco más claro. Ya todo depende del enfoque que le pongas. Y bueno, la arquitectura obviamente también me cambió la forma de pensar, de ver el mundo, de entenderlo, de vivirlo, de caminarlo inclusive. Y algo que me gustaba hacer mucho era salir y caminar por la ciudad o por las ciudades, viajar solo inclusive, ¿ya? Ujú. Y dentro de estos viajes aparece, bueno, primero el teléfono y después la cámara, ¿no? Que se vuelve mi compañera de viaje y esa compañera a la que le conté todo prácticamente a través de, de mis viajes, de mi vida. Eh, y claro, la fotografía me permite estar en un momento de soledad y apreciarla. Y en ese momento de soledad, donde tal vez muchas personas se sienten incómodas, pues a mí pasa lo contrario. Se me empiezan a aclarar cada uno de los pensamientos. Y tú empiezas a caminar dentro de una ciudad y obviamente apreciar ciertas obras, o incluso empiezas a poner el ojo en ciertos detalles donde el resto de las personas tal vez lo ve como algo cotidiano y tú lo ves como algo extraordinario y lo empiezas a capturar, ¿no? Entonces el arte y la fotografía a mí lo que me permitió fue aprender a enfocar, ¿ya? Aprender a encuadrar también en ciertos pensamientos, ¿ya? Y poderlos entender. Y eso, obviamente, cuando tienes esa claridad te permite avanzar. Entonces a mí me ayudó en ese sentido. Ujú. Es súper interesante esta casi metáfora que se da naturalmente, ¿no? Como el enfoque, el encuadre y dónde realmente dejas entrar ese rayo de luz y se vuelve transformador en tu momento personal, ¿no? Y cuando lo conectas con la arquitectura, al recorrer las ciudades y empiezas a fotografiar espacios, ¿no? Se da esta cosa tan personal tuya, pero pensando en quien vea una fotografía tuya, ¿no? Cuando tú fotografías un espacio, quien percibe esa fotografía, quien la ve, ¿no? Probablemente no, sin el contexto y sin la historia que me estás contando, difícilmente va a decir, bueno, esto le transformó la vida al Charlie porque estaba, ¿no? Simplemente hay ahí un encuadre interesante, un punto de vista que no habías tenido, una obra estéticamente bella, ¿no? ¿Puede una fotografía de un espacio decir más que eso? ¿Puede mentir sobre el espacio o puede darte como más información? ¿Qué es lo que tú has visto cuando una persona te pide una fotografía? Dice, Charlie, te compro esta foto o yo la quiero. ¿Qué es lo que has notado que ven en una fotografía de un espacio? A ver, yo creo que las obras de arte, y voy a irme específicamente a la fotografía y a las mías en concreto, cuentan una historia, todos realmente, ¿ya? La historia propiamente del creador, todo lo que hay por detrás para haber llegado a ese resultado final, toda esta trama antes de este desenlace, Mm, y la historia que viene justamente de quien la aprecia, de quien la ve, de quien la siente, mm, ¿ya? Nosotros como creadores no podemos narrar esta historia completa,
se completa cuando el que la ve, el que la siente de su manera, ¿ya? Entonces, sí, yo creo que las personas compran o adquieren una obra de arte porque sintieron algo. Entonces, a mí algo que me gusta hacer, si bien les pongo nombre a mis fotografías, es contar una parte de la historia para que la otra la complete, quien la vea, quien la sienta, quien la adquiera, casi como un cadáver exquisito. Es lo que es. A mí me encanta cuando visito los museos de arte moderno, o el Thyssen, por ejemplo, que es una caminata por la historia del arte. Tú vas desde lo más clásico, ¿no? Una cosa muy, muy eh, antigua, donde el arte tenía el propósito de decirte exactamente la historia, de representar la realidad. Imagínate un mundo sin fotografía, sin storytelling, ¿no? Esa era la forma de contar historias. Y conforme va pasando el tiempo y aparece la fotografía para mostrar la realidad, las obras de arte se vuelven cada vez más abstractas, hasta el punto en el que creadores, no sé, como Kandinsky o principios del siglo XX, nombran a sus pinturas pintura, justamente con esa intención, ¿no? Es una cosa que no se entiende bien y que o le llaman pintura con 3 manchas. Y entonces se completa el significado en esta suerte de, de cadáver exquisito. Y eso a mucha gente le puede poner muy nerviosa, ¿no? Porque necesitas que te digan qué es y que te haga sentido y no se atreve a arriesgarse a darle un significado, y a otra gente, especialmente a los niños, les fascina, porque justamente por esa razón, porque les permite la posibilidad de imaginar y de crear el significado. Y en una fotografía, eh, por mucho que te esté mostrando claramente una imagen de la realidad, es un enfoque, es un punto de vista, pero necesariamente se completa con ese otro, ¿no? Eso a mí me parece extraordinario. Y, por eso te preguntaba, bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo perciben? Y me imagino que son diversas formas. Claro, Muchísimo. yo creo que el arte no es como las matemáticas rígido, ¿no? Ujú. Ya, si bien se rige por la matemática, ¿ya? No es algo que tiene que ser entendido por todos de la misma manera, ¿ya? Es por eso que los niños se cautivan cuando ven una obra de arte. Y una obra de arte también puede hacerte sentir cosas que tal vez tú no sabías que las estabas sintiendo dentro. Entonces, el arte sí es un motor de cambio personal. Y es ahí creo que donde comienza todo este cambio, porque después se pasa hacia la sociedad, ¿cierto? Entonces, primero cuando lo sientes tú, pues obviamente habrán obras que te permitan entender em, tal vez un poco de la tristeza, de la pena, de la ira, porque hay muchos cuadros que también te transmiten ira. Em, y tú poder explorar estas emociones que tú estás sintiendo a través de pinturas, de obras. Ya a mí me gusta llamarlo obras realmente. Y en la fotografía también se puede ser muy abstracto a nivel de detalle, a nivel de cómo tú generas o produces una fotografía. Y hace un rato decía, si es que tal vez una fotografía puede mentir una historia, ¿no es cierto? Yo creo que más que la mentira es justamente la narración propiamente de esta historia, de esta segunda parte de la historia por parte del que observa, ¿no? Entonces, y esta es una pregunta muy interesante que siempre la suelo hacer entre colegas, entre amigos, porque he recibido de mucha gente que dice, yo no sé hacer arte. Yo no sé crear. Y yo creo que nosotros como personas, como seres, somos creadores natos, ¿ya? Porque traemos la creación adentro de nosotros y damos creación, ¿no es cierto? Em, y claro, ¿el arte es todo o todo es arte? Esa es una de las preguntas que tal vez nunca la responderé o se las terminará de responder en menos días de mi vida porque cada uno entiende de una manera distinta, ¿ya? Y yo creo que es ambas, de cierta manera. Para mí es ambas, ¿ya? Creo que el arte es todo para nosotros, ¿ya? Y también todo puede ser arte dependiendo del ojo de quien lo ve. Beauty is in the eye of the beholder. Tal cual. Em, Cuando tú haces esa pregunta, ¿no? El arte es todo, todo es arte.
lo que viene inmediatamente a mi mente es la naturaleza, ¿no? Cuando tú ves la naturaleza, estás expuesto a una obra de arte extraordinaria, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, todo es arte, ¿no? Porque fluimos en él. Creo que le hemos dado, y a lo largo de la historia, se le ha dado un puesto un poco elitista, un poco inaccesible, ¿no? Cuando eso, eh, desde mi punto de vista, es absurdo. Y justo en ese sentido va mi siguiente pregunta y el siguiente tema que quisiera tocar contigo, y es que el arte ha sido testigo de su época, la fotografía. Eh, y cuando yo digo fotografía, ¿no? Me remito también a la obra del Renacimiento o de antes del Renacimiento, cuando no había cámaras de fotos, pero había maestros de la pintura que eran capaces de hacer la fotografía de la época, ¿no? Yo me imagino que cuando estudiabas fotografía en algún punto viste la obra de Rembrandt o de Caravaggio como los grandes maestros de la fotografía, porque estaban ahí representando a la gente de su época, al paisaje de su época y a la situación de su época. Y con el aparecimiento de la fotografía, esto se completa, ¿no? De una forma maravillosa y digamos ahora que ya tenemos otras tecnologías que nos dan otras miradas de la realidad o de cosas que no son la realidad. Desde ese punto de vista, siendo la fotografía, hablemos de la fotografía desde esta gran mirada, testigo de su época, testigo de un mundo en guerra, testigo de un mundo entre guerras. Y no estoy hablando de principios del siglo XX, estoy hablando de hoy, que estamos en un mundo en guerra y entre guerras. Nos está permitiendo tener memoria y tener contenido, ¿no? Eh, Tú tienes una mirada de la fotografía como motor de cambio y como testigo de una época actual. Y de hecho tienes causas personales que afrontas desde la fotografía y con las que activas, digamos, tu punto de vista desde la fotografía, ¿no? ¿Tienes una historia respecto a eso también? Cuéntame. Sí. Bueno, yo creo que la fotografía últimamente se ha popularizado muchísimo. Hoy en día cualquier persona puede sacar una foto, Ujú. desde las selfies que nos tomamos con el teléfono, em, hasta pequeñas, o sea, bueno, hasta obras que tú mismo puedes producir, o tal vez estuviste en el momento adecuado, ¿ya? Para sacar esa fotografía que no acaba de ser perfecta, porque alguna vez me dijeron, no existe la fotografía perfecta, porque el momento que quería sacar la Ya cámara pasó. para tomar ya pasó. Ujú. Entonces nunca va a ser perfecta, Ah. ¿ya? Pero a su vez también pasan temas en el mundo, estas guerras, ¿ya? Catástrofes y ciertos temas que uno también va viendo en su vida, ¿no? Y yo tengo una historia tal vez un poco personal de haber presenciado tal vez un acto impactante de pedofilia. Mm. Y claro, en ese momento uno quiere intentar resolver ese acto que estás viendo enfrente con los puños. Y lo que sucedió en ese momento, bueno, pues hubo una gresca donde terminé con la nariz prácticamente en la nuca. Em, pero claro, en todo esto uno se va dando cuenta que hay batallas que no se las pelea con los puños. Y nunca me olvidaré la cara de la niña, esa inocencia, obviamente, que fue arrebatada por parte de una persona bastante mayor a ella. Y, y que, claro, durante muchas noches y durante varios cigarrillos que me fumaba para intentar pasar ese mal sabor que me queda en la boca, entendí que a través de mi arte tal vez podría ayudar a esto. Y se me aclaró este propósito de usar mi arte, ¿no? Mi fotografía artística
como como una ayuda tal vez hacia fundaciones que trabajan con niños que han sido violados o violentados. Entonces es ahí donde se me completa toda esta lógica a través de mi profesión, que es la arquitectura, de mi pasión, que siempre fue la fotografía, y me faltaba la última P, que era el propósito, del por qué lo hacía. ¿Ya? Y bueno, eso me permitió generar un par de exposiciones, vincularlas a fundaciones que trabajan con niños que han sido violados y violentados, porque una forma de violar la inocencia de un niño es también violentarle, no necesariamente sexualmente, sino de otras formas. Y personalmente ahí fue donde, claro, tú ves al arte como la creación propiamente y eso. El arte como la creación, sí, no solamente el momento de hacer la fotografía casi perfecta, sino en la creación de una especie de cadáver exquisito que decías, ¿no? Esta posibilidad de acceder a un significado que es tan personal como la persona que lo ve, y además de contribuir a una causa que te movilizó, eh, obviamente que te movilizó muy personalmente y muy profundamente, a la que encuentras cómo aportar de alguna manera desde tu práctica artística. Podrías hacerlo desde otros lados, sin embargo, ves que ahí hay un tema que está muy poderosamente y profundamente vinculado a tu creatividad como fotógrafo. Eh, y de eso un poco tratan estas conversaciones, ¿no? Cómo la creatividad puede ser algo que va mucho más allá de la generación de un objeto o de una propuesta, eh, de una obra, ¿no? Sino que hay un poder que va mucho más allá de la simple creación o que no termina en ese momento que tú dices, el momento de la creación, que es solo la primera parte de este cadáver exquisito. Y la creatividad que está dentro de cada persona que cobra todo el sentido cuando propones, ¿no? Entonces, es de agradecer que hayan personas que sean capaces de poner la primera parte, de poner esa primera parte, para que otros creemos el significado. Y desde ese punto de vista, y como para ir cerrando, me parece interesante preguntarte también, cuando yo veo a las personas que conectan con una obra artística, digamos, te digo, y te invito a un concierto de música clásica, o te doy un libro gordo y te digo, lee esta novela clásica, ¿no? La reacción de las personas, de muchas personas, o vamos al Museo del Prado, ¿no? La reacción de muchas personas es como, no, yo me aburro, yo no leo libros tan gordos, no, la música clásica me duermo, o el museo más cuadros religiosos, no, por favor, no, porque siento que me voy a aburrir. Eh, y ahí hay una barrera que, que es un poco del miedo que se ha construido socialmente poniendo el arte como una cosa de élite, ¿no? ¿Qué piensas de eso? ¿Y qué piensas que puede ser, cuál piensas que puede ser la forma de derribar esa barrera? Em, yo creo que el arte sin sentido no es arte, no es propiamente una creación. Y creo que cuando un artista, una persona crea algo, le está entregando una parte de sí al mundo, a la humanidad, a la historia. Y yo creo que Dios se encuentra en estas obras que te transmiten algo, ¿ya? Me ha sucedido que voy a un concierto y me emociono mucho hasta el punto donde se te caen las lágrimas, ¿ya? O cuando ves una obra de arte y te emocionas demasiado al punto de que se te vayan unas lágrimas y no estás llorando por pena, no estás llorando, sino es una manifestación propiamente del sentimiento de ese artista que logró transmitirte a través de esta pieza, ¿ya? Em,
Creo que la forma de sensibilizar más a las personas en este tema es consumiendo más arte, ¿ya? Y es quitándonos esta lógica de que el arte se tiene que ser entendido de una manera. Y si es que yo no lo entiendo, no soy inteligente o no pertenezco a esto, ¿ya? Y yo he visto, por ejemplo, muchos artistas, ¿ya? Que no se los considera artistas en muchos casos, lamentablemente, cuando estás en conversación con personas donde te dicen esos grafiteros. Y a mí me parece tal vez una forma muy despectiva de referirte a estas personas, ¿no es cierto? Porque son artistas urbanos, ¿ya? Y tú, como te digo, o sea, el arte es una forma de expresar, ¿ya? Hay personas que lo hacen a través de la música, del graffiti, de la fotografía, de poemas inclusive, ¿ya? O el simple arte de escuchar. ¿Ya? Creo que por ahí está la clave, porque si tú te acercas a un graffiti, a una fotografía, a un poema, a una novela gorda, a lo que te plantea un creador, ¿no? Y activas la mente abierta, el arte de escuchar y algo que tenemos desde que nacemos, que es la curiosidad. La curiosidad, no el conocimiento. Entonces eres capaz de, no sé si entender, pero por lo menos sentir lo que viene ahí. Y ese es un acto creativo maravilloso, natural, gratis, en el sentido de que si todo es arte y todos tenemos la capacidad de apreciarlo, y con la mente abierta y con los ojos curiosos, no tenemos que entender, tenemos que sentir. Y ese fue el momento en el que el Carlos de Portugal vio un rayo de luz, ¿no? Ese tú no lo aprendiste en un libro, probablemente de texto, probablemente lo aprendiste en tu intuición, ¿no? Y ese es tu mundo interior y es un acto creativo eh, muy profundo, ¿no? Atreverse a preguntar, atreverse a curiosear, atreverse a perder el miedo, porque el arte está ahí y está en todo o es todo, ¿no? Creo que es un acto eh, creativo muy profundo. Porque entre creer y crear siempre hay una historia. Gracias por escuchar, compartir y ser parte de esta conversación. Gracias, Carlos. Déjanos tus reflexiones, cuéntanos qué es lo que tú creas. Gracias, María Gusto.